¿Qué tal, mis amigos? Hoy estoy en exteriores porque pues el clima está bueno, así que bueno. Probablemente han visto en estos días videos de imágenes de gente vestida de forma así súper extravagante. Todos los años en mayo pasa lo mismo y quizás no saben que, bueno, esta gente que graban ahí subiendo unas escaleras con pintas súper así, súper fashion en Nueva York, pues sucede en una fiesta que se llama el Met Gala. Para quienes no estén como tan familiarizados con este tema de qué es el Met Gala, pues tengo que decirles que es una fiesta, pero no es solo moda, ¿sí? Es uno de los rituales más exclusivos del mundo cultural y es como una especie de pasarela en donde se cruzan celebridades, dinero, marcas y una serie de muestras de poder simbólico y obviamente legitimación social. Y hay otra capa que no podemos ignorar. El Met no es solo el museo detrás de esta gala, también es parte de una historia súper amplia sobre quién colecciona, quién exhibe y obviamente quién decide qué cuenta como arte universal, ¿sí? Ese es un tipo British Museum. Obvio, como pasa con otros grandes museos imperiales, estas instituciones no solo muestran objetos, ¿sí? También construyen narrativas de poder. Narrativas que muchas veces nacieron en contextos coloniales, como ya saben, donde la acumulación cultural iba de la mano con la expansión política y económica de ciertos imperios, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del Met Gala, no estamos hablando únicamente de moda, también hablamos de una institución cultural que participa de una tradición en la que el prestigio, la colección y la representación han estado históricamente atravesados por lógicas colonizadoras e imperiales, ¿sí? Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Este año, además, sin mencionar que la entrada alcanzó los $100,000 por boleto. O sea, una sola entrada cuesta $100,000. Y eso ya nos dice mucho sobre qué tipo de espacio estamos observando o nos están publicitando. Ojo que no estamos claramente ante una simple fiesta, estamos ante una vitrina de élites donde el acceso no depende solo del gusto, sino del capital. Si no tienes para pagar la entrada, no vas. Y en ese contexto aparece este desplante de Zoran Mandami, el alcalde de Nueva York, el recientemente electo, al que pues él dijo no voy a ir. Pero ojo, yo no creo que esto se deba leer como un chisme de moda, como lo están publicitando muchos otros medios. Más bien es como una puerta de entrada para hablar de algo como más profundo. ¿Quién valida estos espacios? ¿Quién se beneficia de ellos? ¿Y qué tipo de poder se está como normalizando cuando política, lujo y corporaciones se mezclan sin ninguna fricción? Entonces, bueno, para contextualizar quién es Mandami, para quien no tenga como ubicado el nombre, Zoran Mandami es un político asociado a una agenda de izquierda democrática, entre lo posible izquierda que pueda ser Estados Unidos, asociado a Nueva York porque recientemente fue electo alcalde. Su nombre importa porque representa una ruptura en términos generales con el guión habitual de la política urbana estadounidense, ¿sí? Él propende por la vivienda asequible, el transporte público, la redistribución y obviamente critica el poder económico concentrado. ¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápido y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Cuando miramos una visión de... No, ok, ya, córtalo. We cannot spend all day doing this again. Duramos como 3 horas la última vez. Sobre todo para los latinos. Sobre todo, ok. Lo siento, yo no hablo español muy bueno. Su posición no es menor en una ciudad marcada por el precio desbordado del suelo, o sea, la gentrificación, la presión inmobiliaria y la expulsión progresiva de sectores populares. Nueva York es una ciudad donde la desigualdad no se esconde, o sea, se ve en la calle. Ustedes lo pueden ver en las noticias, los alquileres y en la distancia entre barrios es abismal, o sea, estamos hablando de que un parqueadero en Manhattan por una semana cuesta $600 lo más barato, ¿sí? Entonces es un lugar de muchas diferencias en cuanto al capital. Por eso cuando Mandami decide no ir al Met Gala, su ausencia no es algo neutral, es una toma o una determinación de una posición y desde ahí es que vamos a partir. Entonces hablemos del Met Gala como un aparato cultural, o sea, como un evento que también sirve como un dispositivo cultural. Hay que decirlo súper claro.
El Met Gala no es una gala de moda como pretenden hacernos ver, es una institución cultural que también funciona como una máquina de influencia. Lo que ocurre allí no es para nada inocente y que lo publiciten tanto menos lo es. La gala convierte la exclusividad en espectáculo y el privilegio en estética. Teniendo en cuenta que la entrada cuesta $100.000, no solo marca una distancia económica, también marca una frontera simbólica entre lo que pueden ser ciertas personas y lo que no podemos ser nosotros. Quien no entra, no solo va a relacionarse con la moda, sino forma parte de una escena donde el poder se celebra a sí mismo. Y esto importa porque cuando algo así se naturaliza, el lujo deja de verse como una excepción y empieza a verse como una norma aspiracional, ¿sí? La pregunta entonces no es si la Met Gala es bonita o no lo es, o si es un evento digno de ver. La pregunta es, ¿qué sistema social necesita este tipo de ritual para legitimarse? Ahora, hablemos sobre Bezos y el costo de la legitimidad. Y aquí viene el punto más incómodo de esta Met Gala de 2026. Jeff Bezos y Lauren Sánchez habrían pagado alrededor de $10 millones para figurar como anfitriones o presidentes de este evento. Recordemos que Jeff Bezos es el CEO de Amazon y Lauren Sánchez es su esposa, que recientemente se casaron. Bueno, hay un drama. Esto es importante porque no estamos hablando simplemente de una donación, ¿sí? No es una donación cultural. Estamos hablando de que este personaje compra su imagen en un evento tan importante como una muestra de centralidad simbólica. Bezos no llega al Met Gala como un invitado de lujo, llega como una figura que compra su acceso, presencia y prestigio cultural para ser el host de esta gala. Y eso cambia un poco la lectura del evento. La cultura ya no aparece como un espacio autónomo, sino como un terreno donde el capital decide también cómo quiere ser narrado. Desde una perspectiva crítica, eso es gravísimo, porque convierte la legitimidad en mercancía. No se trata solo de estar presente, sino se trata de poder comprar el derecho a ser visto como parte de la escena cultural más prestigiosa del planeta. Porque no nos engañemos, este evento es muy importante. Ahora, hablemos sobre Amazon y el reverso laboral. Si hablamos de Bezos, obviamente no podemos hablar solo de glamour, porque el hombre hasta feo es. Tenemos que hablar de Amazon, porque Bezos no es únicamente un magnate de la tecnología y el consumo. Es el rostro de un modelo empresarial que ha sido cuestionado de manera persistente por sus prácticas laborales. Amazon ha sido señalado por conflictos vinculados a sindicalización, ritmos de trabajo extremos, presión sobre la productividad y condiciones laborales que distintas organizaciones han descrito como incompatibles con una idea robusta de dignidad en el trabajo. En varios países y contextos, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos han insistido en que la compañía debe respetar de manera efectiva el derecho de sus trabajadores a organizarse y a laborar en condiciones seguras y justas. Y aquí viene una imagen que resume muy bien la rabia que esto genera. En estos alrededores del Met Gala y en protestas vinculadas a esta gala, activistas y trabajadores de Amazon señalaron el problema de las jornadas extremas y la presión productiva por una crítica durísima. En la idea de que en los almacenes haya trabajadores que se ven obligados a orinar en botellas porque no tienen tiempo suficiente para ir al baño, eso es más allá que un símbolo, pues es un indicativo de una red flag o una bandera roja horrible. Habría que hacer una pregunta muy simple y poderosa. ¿Qué tipo de riqueza se está celebrando cuando al mismo tiempo hay personas que sienten que ni siquiera pueden parar de hacer su trabajo para atender una necesidad básica? Esa protesta también tuvo algo muy potente. No fue obviamente un rechazo a Bezos de sus trabajadores, sino una manera de recordar que la moda, la riqueza, el prestigio existen porque hay un trabajo detrás y porque también hay alguien que se está aprovechando y cogiendo la plusvalía del trabajo de otro grupo de personas. Ahora, este trabajo real, físico y agotador muchas veces es invisible. Por eso la crítica a Amazon no es solo un detalle lateral a esta historia, es el reverso moral de la gala. Mientras dentro se celebra el lujo, fuera se denuncia un sistema donde la productividad vale más que el cuerpo del trabajador. Desde ahí, la presencia de Bezos en el Met Gala deja de verse como una simple aparición de celebridad y pasa a leerse como una operación de legitimación. El mismo hombre cuya fortuna depende de una maquinaria laboral enorme aparece como anfitrión de un evento cultural que pretende hablar de arte, de belleza y de sofisticación. Y esa tensión entre glamour y explotación es justo la que hace que este video tenga que leerse como una mirada crítica. Ahora hablemos de la gentrificación y la desigualdad. Todo esto ocurre en una ciudad donde el metro cuadrado ha alcanzado valores estratosféricos. O sea,
Un aparta estudio de 20 metros cuadrados puede llegar a costar $3.000 y de ahí para arriba. En el relato público reciente se ha insistido en que la vivienda en el centro de Nueva York supera los $20.000 por metro cuadrado y que los alquileres en barrios históricos han sido empujados por dinámicas de gentrificación que expulsan a residentes de larga data. Eso es clave para entender por qué la ausencia de Mandami importa tanto. No estamos frente a un simple gesto de agenda, estamos ante una ciudad donde vivir se ha vuelto cada vez más difícil para la clase trabajadora, mientras los símbolos de lujo se multiplican y celebran como si fueran parte natural del paisaje urbano. Entonces, cuando un alcalde decide no ir a una gala como el Met Gala, cuyo acceso cuesta una fortuna y cuya legitimidad está atada a la visibilidad del capital, no está haciendo un desplante como caprichoso, está enviando una señal muy clara: no todo espacio prestigioso merece validación política. Ahora, hablemos de la ausencia como un mensaje importante. A veces no asistir dice más que aparecer. La ausencia puede ser una forma de marcar un límite bien importante. Y en este caso el límite no es personal, es político, es de agencia. Mandami no necesita convertirse en un adorno del evento para existir en el debate público. Al contrario, su negativa lo coloca en otra posición, la de alguien que rechaza legitimar una escena que simboliza aquello contra lo que gobierna. Y aquí hay una lectura que tiene que ser geopolítica más amplia. Nueva York no es una ciudad cualquiera, es una ciudad que articula finanzas, que articula cultura, medios y poder global simbólico. Lo que allí pasa no queda allí. Por eso la relación entre política local, élites económicas y legitimidad cultural tiene tanto peso. El Met Gala funciona como un escaparate del orden global y Mandami, al correrse de ese escaparate, desafía la idea de que la política debe rendirse al brillo del privilegio, lo cual es muy relevante. Ahora, quiero cerrar con una precisión importante. No se trata de decir que yo sea la fan enamorada del alcalde de Nueva York y pues de esa forma convertirlo en héroe. Pero sí me parece loable y me parece relevante e importante que un político tome decisiones con claridad en un momento en el que la política muchas veces se vuelve pura puesta en escena y farandulerismo. Cuando hace falta firmeza, elegir qué espacios validar también es una forma de ejercer poder. Y aquí está lo más brutal de todo. Este evento no solo celebra el lujo, sino también normaliza una violencia que ha sido estructural. Una violencia que no siempre aparece como golpe, sino como una exclusión, como una precariedad, como la idea de que hay personas cuya dignidad puede sacrificarse para que otros brillen en una alfombra roja. Cuando los cuerpos que sostienen esa riqueza, como los trabajadores de Amazon, los inquilinos expulsados, la gente que limpia y transporta y produce en Nueva York, quedan fuera de la imagen del espectáculo, este espectáculo se vuelve violento precisamente porque parece elegante, pero omite a todas esas personas que han hecho posible esa escena. Y ese es el problema, que el poder aprendió a disfrazar la crueldad con buen gusto. Entonces te dejo aquí una pregunta bien relevante. ¿Un político debe jugar dentro de la élite para intentar cambiar algo? ¿O a veces romper el tablero es la única forma de no convertirse en parte del espectáculo? Y si este análisis pues, te gustó, te hizo ver el Met Gala de otra manera, compártelo. Déjame tu opinión y tus comentarios sobre si te has sentido utilizado por determinada compañía. Y si de verdad quieres tomar una postura contra este modelo, no compres más en Amazon. Hay otros sitios más baratos, más chéveres. Ve al tendero de la esquina que cuesta un poquito más. Sígueme para más videos y pues busquemos desmontar juntos cosas que pasan en el mundo cultural, deportivo y respecto del capital, porque todo esto se entrelaza entre sí. Nos vemos la próxima semana.